En el ejercicio de hoy vamos a aprender a identificar las diferentes divisiones o partes de un capítulo. Esto es muy importante. Cuando vamos a estudiar la palabra, tenemos que saber identificar cuál es el orden o la estructura del texto. Un capítulo generalmente está dividido por varias partes, en la medida que el autor bíblico inspirado por el Espíritu Santo va presentando las ideas o los hechos. Es por eso que parte importante de nuestro estudio bíblico es que cada vez que comenzamos a estudiar un libro y cada vez que específicamente estudiamos un capítulo, saber identificar las diferentes divisiones. Es decir, en este ejercicio vamos a aprender a reconocer cuáles son las diferentes secciones, a reconocerlas, las secciones en las que se divide el capítulo y nombrarlas. Esto es parte de lo que llamamos la observación del texto. Cuando nos acercamos a la escritura, observamos el texto una y otra vez para poder empaparnos de su contenido y entender exactamente lo que el autor inspirado quiere decir. Para esto vamos a seguir los siguientes pasos. Primero vamos a leer todo el texto muchas veces. Se ha recomendado que un mínimo de veces que debemos leer un texto que estamos estudiando son 10 veces. Un mínimo de 10 veces nos va a garantizar de que nosotros nos empapemos del contenido del texto en nuestra mente. En segundo lugar, vamos a identificar las secciones o divisiones del capítulo. Esto se hace observando cuando hay un cambio de dirección en el relato. Los autores tan inspirados por el Espíritu Santo, al igual que cualquier otros textos, van presentando sus ideas en orden. Cuando presentan un relato histórico, van presentando los hechos en un orden y van presentando también las ideas en un orden. Y entonces hay ciertas secciones que podemos identificar y así poder estudiar mejor el texto bíblico. En tercer lugar, vamos a nombrar y enumerar cada división. Esto es lo que llamaríamos un bosquejo. Un bosquejo sencillo de cuáles son las partes de este capítulo. Vamos entonces a comparar, en cuarto lugar, comparamos nuestras divisiones con las divisiones de otros estudiosos que se encuentran en la Biblia de estudios, comentarios, compendios, etc. Nunca es bueno estudiar solo las escrituras. Siempre hay que estudiar la palabra acompañado de otros. Es decir, que siempre debemos considerar la opinión y especialmente de aquellos que saben más que nosotros. Y en quinto lugar, hacemos los arreglos necesarios comparando nuestras divisiones con las de los otros autores, con la de los otros estudiosos de las escrituras, y si es necesario hacemos los arreglos o las correcciones. Muy bien, entonces nuestro texto que vamos a estudiar es Hechos capítulo 4. Vamos a Hechos capítulo 4 y lo que vamos a hacer es tratar de leer este texto sin considerar los títulos que aparecen en nuestras Biblias. Una forma muy fácil de hacerlo es usando la computadora y copiando, ya sea de un software bíblico o del internet, todo el capítulo y pegándolo en una hoja, quitándole todos los títulos. Así nosotros con libertad podremos hacer uso de la sabiduría y la inteligencia que Dios nos da y con la ayuda del Espíritu poder reconocer las diferentes divisiones. Entonces vamos a comenzar nuestro ejercicio leyendo el texto y deteniéndonos y marcando donde nosotros vemos un cambio de dirección. Ese cambio de dirección nos mostrará que ahora hay otra división en el texto. Dice así la palabra. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5000. Aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Vamos a detenernos aquí. Primeramente, vemos que se habla de que las autoridades judías estaban enojados y resentidos
porque los discípulos hablaban en el nombre de Jesús y anunciaban la resurrección de los muertos. Entonces decidieron echarlos en la cárcel. Sin embargo, a pesar de eso, dice que muchos que habían oído la palabra creyeron, y el número era como 5.000. Después dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Entonces aquí vemos un cambio de dirección. Vemos que está hablando que los discípulos fueron arrestados por predicar el Evangelio. Interesante que entonces en el versículo 5 dice, al día siguiente. Entonces ya no está diciendo que ahora está hablando de otro evento que ocurre en otro día. Entonces vamos a marcar aquí al final del versículo 4, vamos a marcar una división. Y vamos a nombrarla inmediatamente. Ahora, recuerden que esto yo ya lo he hecho anteriormente y tuve que corregirlo, volverlo a hacer, y ahora estoy presentando simplemente mis conclusiones. Cuando usted haga este ejercicio, no va a ser de manera tan ordenada como lo estoy haciendo acá. Quizás primero leerán todo el texto, identificarán las divisiones y después las nombrarán o corregirán y todo eso. Bueno, ahorita vamos entonces a identificar la primera y la vamos a nombrar. Entonces aquí tenemos la primera y permítanme, les voy a mostrar cuál es el título con que yo he puesto la primera división. Y la primera división yo la he llamado la reacción a la predicación de Pedro. Versículos 1 al 4. Muy bien, esa sería la primera división. La reacción que tuvieron los judíos a la predicación de Pedro. Se enojaron, los metieron en la cárcel, pero también hubo otros muchos que creyeron el mensaje. Muy bien, vamos entonces a leer el versículo 5 en adelante. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho esto, vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se interroga. ¿Y qué comienza a hacer Pedro aquí? Si nosotros seguimos leyendo, vemos que Pedro da otro discurso. Entonces aquí vemos un cambio de dirección. Vemos que del versículo en adelante habla de que las autoridades se reunieron y hablaron a Pedro. Y en el versículo 8 en adelante muestra la respuesta de Pedro. Entonces aquí ya tenemos otra división que vamos a marcar al final del versículo 7. Y tenemos entonces la segunda división. A esta segunda división yo la he llamado de la siguiente manera. El juicio. Vemos el juicio, o también alguien podría decir el interrogatorio o la interrogación. El interrogatorio, las preguntas que las autoridades hacen a Pedro. Ahora, alguien podría decir que esto se puede extender y podríamos incluir la respuesta de Pedro. Claro que sí. Pero como la respuesta de Pedro es un discurso donde presenta verdades importantes, es necesario darle una atención especial. Así que vamos a dividir del versículo 5 y 7 y vamos a dejar aquí el juicio o el interrogatorio que las autoridades hacen a Pedro. Versículo 5 al 7. Entonces, versículo 8 en adelante, Pedro comienza a dar su discurso. Y dice versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vamos a continuar leyendo en la siguiente página. Y dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y aquí no tengámonos, ¿qué tenemos en los versículos anteriores? La respuesta de Pedro. ¿Y de qué se trataban los versículos anteriores aquí? De todo lo que Pedro le respondía. El que estaba hablando era Pedro. Pero en el versículo 13 dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, etcétera. Entonces aquí está hablando de la reacción que tienen los judíos
ante este discurso. Entonces aquí hay un cambio de dirección. Entonces vamos a marcar una división aquí al final del versículo 12. Y aquí tenemos la tercera división, que se centra en el discurso de Pedro en su defensa. Entonces vamos a nombrar a esta tercera división de una manera muy obvia. La defensa de Pedro. La forma en que Pedro se defiende ante las preguntas que le hicieron en la segunda división. Esta tercera división va del versículo 8 al 12. Versículo 8 al 12. Ok, entonces sigamos con el versículo 13. Entendiendo que aquí antes había habido una división que la tenemos en la otra página. Muy bien. Dice entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que era hombre sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo los hombres que había sido, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, esta es la reacción que ellos tienen. Versículo 5. Entonces les ordenaron que saliesen y conferenciaban entre sí. Entonces, aquí vemos otro cambio de dirección. Aquí nos dice la reacción que ellos tuvieron al escuchar la forma tan admirable de Pedro de hablar y ver al hombre que había sido sanado. Entonces, versículo 15 dice que ellos se reunieron y conferenciaban entre sí. Entonces aquí habla de otro evento. Aquí habla de la reacción que tuvieron, aquí en esta parte, y ahora va a hablar de la reunión que tuvieron los gobernantes. Entonces vamos a poner aquí la división al final del versículo 14. Vamos a ponerla aquí mejor. Muy bien. Al final del versículo 14. Y esta es la número 4. Esta es la división número 4. Y vamos a titular la división número 4 de la siguiente manera. Reacción de las autoridades. Reacciones de las autoridades ante la defensa de Pedro. Muy bien. Sigamos leyendo el texto. Versículo 15 en adelante, entonces, dice que ellos les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Entonces ahora dice que ellos se reunieron, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante en nombre alguno, a hombre alguno en este nombre. Y llamándole les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen de Jesús. Entonces aquí dice la decisión que ellos tomaron después de reunirse. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces aquí encontramos otro cambio de dirección. Del versículo 15 al 18 habla de la reunión que tuvieron las autoridades y la sentencia que dijeron al final. Y versículo 19 en adelante habla de la respuesta de Pedro. Otra vez responde Pedro ante el juicio, ante la sentencia de ellos. Entonces vamos a marcar otra división aquí al final del versículo 18. Muy bien. Al final del versículo 18 marcamos esta división. Entonces, esta es la división número 5. Número 5. Ok. Muy bien, vamos entonces. La división número 5 la llamaremos de esta manera, la sentencia. Ellos sentenciaron que no debían hablar más en el nombre de Jesús. Versículo 15 al 18. Sigamos leyendo. Versículo 19 en adelante. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta es la respuesta que da el apóstol Pedro. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle. Entonces ahora cambia de dirección. De hablar de la respuesta de Pedro, ahora va a hablar de la reacción que ellos tuvieron a lo que Pedro dijo. Entonces aquí vemos que todo este capítulo se trata de hablar y reaccionar, de hablar y reaccionar. Entonces, versículos 19 y 20, tenemos entonces la división número 6. A esta división la llamaremos de la siguiente manera. Respuesta de Pedro a la sentencia. Entonces aquí, versículos 19 y 20, vemos que Pedro responde que no puede
dejar de obedecer a Dios por obedecerles a ellos, y no puede dejar de decir aquello que ha visto y ha oído. Entonces, versículo 21 en adelante se centra en, en lo que ellos hacen como respuesta al ver que no había nada de qué acusarle. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron. Entonces, aquí está diciendo, aquí hay otro cambio de dirección en el relato. Versículo 21 y 22 habla de que les soltaron. Y versículo 23 habla entonces, perdón, versículo 21 y 22 habla de que ellos realmente no tuvieron ninguna razón de condenarles, y algo que apoyó eso es que también el hombre que había sido sanado llevaba más de 40 años. Y versículo 23 en adelante habla de ya los apóstoles ya no sentenciados, no juzgados, sino puestos en libertad. Entonces vamos al final del versículo 22, vamos a marcar otra división. Esto es lo que tenemos que hacer con nuestro texto cuando estemos estudiando las Escrituras. Y tenemos la división número 7, a la cual llamaremos los apóstoles puestos en libertad. Versículo 21 y 22. Entonces aquí vemos claramente que habla de que los apóstoles fueron puestos en libertad. 21-22. Versículo 23 en adelante, cuando ellos ya están en libertad, ¿qué ocurre? Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían hecho. Entonces, está hablando aquí de que los discípulos fueron a los suyos, es decir, aquí el énfasis va a estar de esta parte de lo que los apóstoles hacen o hablan cuando se reúnen con los demás creyentes. Y dice entonces, versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Entonces, los creyentes, ¿qué hacen? Comienzan a orar. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y continúa con la oración. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, entonces, ¿qué nos dice aquí? Aquí hay otro cambio. Aquí habla, primeramente, hasta aquí habla de la oración que hicieron los discípulos. Y versículo 31, cuando hubieron orado, entonces nos muestra qué ocurrió a lo que ellos terminaron de orar. Entonces aquí identificamos otra división. Al final del versículo 30 tenemos otra división. ¿Cómo le llamaremos a esta división? A esta división le llamaremos entonces los apóstoles reunidos con la iglesia, o los apóstoles reunidos con los suyos, como dice la escritura. Versículo 23 al 31. Muy bien. Sigamos leyendo entonces versículo 31. Cuando hubieron orado, o sea, después de que hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, le atrajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que todo esto habla de la vida de lo que eran los discípulos. Entonces, esa sería entonces, perdón, que volvamos atrásito, muy bien. Ahí teníamos la división 8, que no la pusimos, 8. Y ahí llegamos a la 9. Y a la 9 le llamaríamos aquí, a la 9 le pondríamos por nombre la vida de los creyentes, versículo 32 al 37. Sin embargo, aquí podríamos
tener una diferencia de opinión. Ojo, a lo mejor alguno de ustedes podría decir que esas no son las mejores divisiones. Bueno, entendamos algo. La palabra de Dios no es fácil para nosotros entenderla porque somos hombres débiles. De modo que en algún momento podemos cometer algún error o dividir mal. Lo importante de la división es saber reconocer el propósito principal, saber reconocer donde hay un cambio de dirección, donde hay una unidad de pensamiento. De modo que aquí podría haber otra alternativa en la última división. Puede ser que la última división no empiece del versículo 31, donde dice, cuando hubieron orado, porque después se concentra en el versículo 32 en cómo era la vida de los creyentes. Y aquí habla de qué ocurrió después de que oraron. Entonces, podríamos poner como otra alternativa que la división número 8, la 8, pueda terminar al final del versículo 31, porque está muy relacionada a lo que es la oración. Entonces podríamos decir que la división número 8 habla de la oración de los creyentes y bueno, ¿qué ocurrió después de esa oración? Eso está relacionado con la oración. Y después habla de cómo era la vida de los creyentes. Entonces aquí podríamos decir que más bien aquí podríamos hacer un arreglo. En vez de decir, vamos a anotar un poquito más grueso. En vez de decir que la última división va hasta el versículo 31, podríamos decir que va al 32. Y aquí podríamos decir que comienza de la 33 a la 37. Y esta última división habla de la vida de los creyentes. Esa podría ser quizás una mejor división. ¿Ve? ¿Por qué lo hago de esta manera? ¿Por qué hice esto ahora? Para que ustedes entiendan que mientras hagan la división de sus textos, van a haber muchas veces donde van a tener que corregir, van a haber hecho la división y después al volver a leerla se van a dar cuenta que no fue la mejor manera. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces ahora? Una vez que hemos establecido nuestras divisiones, entonces vamos a compararlas con lo que dicen otras divisiones. Por ejemplo, yo tengo aquí del comentario del Nuevo Testamento de Kinstemacher esta división. Y dice, primero habla de una gran división del 1 al 22 ante el Sanedrín. Del 23 al 31, las oraciones de la iglesia. Y por último, el amor de los santos del 32 al 37. Esas son dos grandes divisiones. Y aquí tenemos la primera división, el arresto, del 1 al 4. Aquí tenemos el arresto del 1 al 4. Vamos a comparar. Nosotros también tenemos de la 1 al 4. Ok. Después tiene el juicio del 5 a 7. Nosotros también tenemos el juicio, muy bien, juicio de 5 a 7. La defensa del 8 al 12. Nosotros tenemos la defensa del 8 al 12. Yo hice este bosquejo sin mirar el otro, ahora recién lo estoy revisando, para que ustedes vean que primero hacemos nuestro propio estudio y después lo comparamos con otros. Así no nos perdemos la oportunidad de aprender por nosotros mismos. Después tenemos la deliberación, versículo 13 al 17. Y nosotros tenemos la reacción de las autoridades, 13 al 14. Bueno, aquí entonces hay una diferencia. La consideramos, hay una diferencia, no dice ahí de la misma manera. Muy bien. Después dice la reunión, la absolución del 18 al 22. Entonces aquí dice primero la deliberación del 13 al 17. Entonces del 13 sería aquí, del 13 al 17 hasta aquí. Entonces, muy bien. Bueno, podría ser una división. Después tenemos la absolución 18 al 22. Entonces 18 al 22 sería de aquí al 22. Bueno, podría ser, sí. Creo que aquí solamente nos separa un versículo. Tenemos una diferencia de un versículo. Muy bien. Y aquí dice entonces la reunión, versículo 23 al 24a. Muy bien. A ver, nosotros tenemos, bueno, aquí 19 a 22, 22, 21 a 22. Aquí dice entonces del 23 al 24, 23 al 32. Bueno, ahí tenemos una diferencia grande. La comunidad de los creyentes, 32 al 35. 32 al 35, 33 al 37. Bueno, y después dice el ejemplo de Bernabé. Pero yo creo que el ejemplo de Bernabé, la comunidad de los cristianos y el amor de los santos, es una sola división. Por eso nosotros hemos puesto del 33 al 37. Bueno,
Está bien, hermanos, está bien. Creo que aquí no hay más divisiones. Muy bien. Entonces, muy bien, hemos hecho este ejercicio y vamos a recordar los pasos. Primero, leemos todo el texto varias veces. Después, identificamos las secciones. Y esto lo hacemos cuando vemos un cambio en el relato. En tercer lugar, nombramos y enumeramos. Para el nombre, el ponerle nombre a cada división, nos da una idea de qué habla la división. Nosotros al identificar la división, observamos de qué trata y le ponemos un título, y ese título nos ayuda a recordar de qué trata esa sección. En cuarto lugar, comparamos nuestras divisiones con las divisiones de otros y bueno, si es necesario hacemos los arreglos. En este caso yo hice el arreglo antes de compararlo. Y bueno, ahora tendría que ponerme a hacer los arreglos y me pongo a revisar con detenimiento. Pero este ejercicio es muy importante. Aquí tenemos algunos beneficios. Primer beneficio, permitirá empaparte del contenido del texto. Y esto es muy importante, esta primera parte. Es necesario cuando estudiamos la palabra empaparnos, llenarnos del contenido de la palabra. Entonces, no sé si se dieron cuenta, pero al hacer este ejercicio nosotros hemos estado obligados a pensar en el texto. Y el segundo beneficio es que al dividir el texto proveerá un orden para estudiarlo mejor. Un orden. Por ejemplo, vamos a nuestro bosquejo. Aquí tenemos un orden en el cual podemos ir estudiando. Si toca predicar, podemos predicar de esta primera parte un domingo, de esta otro domingo, o bien predicar de estas dos, si no son, como son cortitas, se puede predicar de estas dos, de estas tres, pero nosotros ya tenemos un orden. Por ejemplo, si yo decido predicar de estas dos, aquí tengo que entonces en mi bosquejo tengo el primer punto y tengo el segundo punto de mi prédica. La segunda semana decido predicar de esta. Y si creo conveniente, puedo predicar de las tres. Ahí uno tiene que observar. O quizás podríamos... pero el punto es lo siguiente. El punto es que provee un orden para estudiarlo mejor y también para predicar. Entonces, que este ejercicio nos va a ayudar en gran manera a poder estudiar mejor las escrituras. Cada vez que usted se acerque a estudiar las escrituras y comience a estudiar un libro, tome el capítulo entero e identifique y nombre las divisiones que usted encuentra. Eso le permitirá empaparse más del contenido y tener un orden para estudiarlo.